Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta actividad del área de graduados del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Hoy tenemos el gusto y el enorme placer para mí también de tener la presencia del profesor Manuel Aramayo, quien es docente de nuestro instituto, de nuestra casa de estudios, y va a estar presentando su libro, Cuatro Crónicas y algo más. El profesor Manuel Aramayo es psicólogo, tiene maestrías en retardo mental y en psicología del desarrollo humano. Es doctor en psicología y postdoctor en discapacidad. Se jubiló como profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Fue el director fundador del Centro de Estudios para la Discapacidad de la Universidad Monte Ávila de Caracas y creador de su diplomado y especialización en autismo. Actualmente es profesor titular acreditado por CONEAU de la República Argentina y profesor titular de la maestría de la Facultad de Estudios de la Familia de la Universidad Austral. Escribió más de 10 libros y se presenta a él también como un activista del modelo social de la discapacidad. Bienvenido, Manuel, una vez más. Un placer poder contar con tu participación en esta tarde. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ariel. Gracias al equipo técnico de apoyo. También para mí es un placer tener este primer encuentro con ustedes. Por lo que leyó Ariel, se dan cuenta que tengo una vida profesional dedicada al área de la discapacidad. Inicialmente llamábamos retardo mental, pero esa nomenclatura ha cambiado hace años. Trabajo con placer también junto con el equipo, con Ariel y la profesora Sonia, en la maestría de vulnerabilidad de la familia, donde se consideró muy oportuno que se tomara en cuenta a un grupo de familias que son las familias de las personas con discapacidad, porque a veces se piensa que la problemática de la familia es solamente la problemática de la familia, no sé, del drogadicto, del niño de la calle, del que tiene otros problemas, etcétera, y se olvida que hay un segmento poblacional muy significativo que son las personas con discapacidad y que tienen familia. Entonces yo tengo el gusto de trabajar en equipo con ellos. Si les parece, no sé, Ariel, presento a grandes rasgos cuál es la idea del libro. Por supuesto, Manuel. Con más de 10 libros, como acabo de mencionar, que tenés en tu trayectoria, ¿qué pensaste o qué te motivó a escribir este de Cuatro Crónicas y algo más? Bueno, los libros que mencioné y que tú los recuerdas son libros más bien de un corte académico, 100% universitarios. Tratan qué es el síndrome de Down, los problemas del autismo, de la familia, investigaciones, etcétera, realizadas en varios años en mi país, en Venezuela. Pero sentía esa debilidad, que los libros académicos a veces no les sirven a los dolientes de la discapacidad. Llamo doliente al padre, a la madre, al hermano, que tienen un miembro con discapacidad en la familia y que no les interesa tanto un libro de corte académico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, a mí lo que me interesó es escribir algo sencillo, pensando en ellos, en los padres. Ellos requieren tener una información y no solamente de la discapacidad que pudiera tener o tiene su hijo o hija, sino que no pierdan la perspectiva de que hay otras personas, otras familias que tienen hijos con otro tipo de discapacidad que ellos desconocen. Entonces el libro está escrito pensando en la discapacidad propia de ese hijo, se llame autismo, se llame síndrome de Down, se llame parálisis, etcétera. Pero también es bueno que a nivel básico, elemental,
el padre conozca las problemáticas de otras discapacidades para que vea, como dice un viejo coloquio español, en todas partes se cuecen habas. Es decir, todos los padres de las personas con discapacidad más o menos sienten algunos problemas comunes que obviamente en cada caso después son más específicos. Esa es más o menos la intención del libro, Ariel, ¿no? Una visión muy general, aclaro, no está escrito para profesionales especializados en el área. Está escrito como un abrebocas, una introducción para padres y para profesionales, de ahí el interés en el reencuentro de esta tarde, de otras áreas. Puede ser que los que estén oyendo no sea su punto de interés la discapacidad, pero tienen la curiosidad de decir, yo quisiera conocer algo del área, es para ellos. Buenísimo, Manuel. Y en esto que nos venís contando de estos motivos, has nombrado varias veces padres, madres, o sea, la familia, ¿no? De esa persona con discapacidad. Vos en tu recorrido académico, acá tenemos algunos maestrandos que han recorrido también tu materia y cómo vos la presentás. ¿Qué te motiva a hacer este foco en la familia? ¿Qué te parece que en la atención a las personas con discapacidad hace la diferencia o cuál es el plus que tiene este enfoque de la atención centrada en la familia? Bueno, un poco te insinuaba en mi intervención anterior, ¿no? Y los profesionales, por este corte bastante académico que tenemos, generalmente explicamos qué es tal o cual discapacidad, su origen, clasificación, su etiología, por supuesto, qué tipos hay, cuáles son los problemas, etcétera. Pero hay un gran ausente, que es el padre, la madre o el hermano. Ellos son los que viven, los que sienten, los que conocen la discapacidad. Y a ellos la literatura especializada se los ha ignorado. Entonces la intención del libro es precisamente ocuparme de ellos en un lenguaje más bien coloquial, sencillo, poco académico, etcétera, para que al término de la lectura tengan una idea general de las discapacidades y en particular de la de su hijo, con la idea de sensibilizar un poco a las personas, de quitarnos de la cabeza esa idea monstruosa de que la discapacidad, no sé, es pecaminosa, es una desgracia, etcétera. Es una situación particular, ¿sí? Pero que los padres la aprenden a llevar. Y mi experiencia modesta ha sido trabajar precisamente más que con los mismos personas con discapacidad, también trabajé con niños, con adolescentes, con adultos, pero vamos a decir, entre comillas, mi fortaleza o mi fuerte es más bien haberme acercado a los padres para entender qué piensan, qué sienten ellos. Qué bueno, Manuel. Y este recorrido que has hecho en tu etapa inicial de formación en Venezuela, luego tu especialización en Inglaterra, este trabajo que estás haciendo actualmente en Argentina, ¿cómo ves la situación de la persona con discapacidad y la familia? Y qué también, qué avances o qué también dificultades observás en este recorrido que has podido realizar? Veo, y particularmente ahora observo en la Argentina, que el tema de la discapacidad está sobre la mesa. Claro, en estos días, con la cuestión de la modificación de la ley de discapacidad, etcétera, la problemática está más candente. Entonces, me imagino que todos los oyentes de este encuentro saben qué se está discutiendo en el Congreso, el veto del presidente Milei a esa ley, la contraparte de la nueva reunión de diputados y de senadores para que esa ley sí se promulgue, etcétera. A lo que voy es que la discapacidad es, se está visibilizando por miles de años.
la discapacidad ha sido invisible, ha sido solamente problema del padre, la madre, los hermanos que lo tienen. Entonces, este libro trata de recordar un poco eso, ¿no? Y no es solamente en la Argentina, Ariel. Hay un repunte en el mundo entero, particularmente desde la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que ocurrió hace 25 años más o menos, ¿no? Qué paradoja. Parecía que las personas con discapacidad no tenían derechos humanos. Hoy se habla mucho de derechos humanos y vos conocés más que yo, por supuesto, como abogado, como erudito de la materia. Es un derecho fundamental y ese derecho fundamental que todos los humanos hablamos y proclamamos de nuestros derechos, también lo tienen ellos, que son muchos son los mismos derechos y otros están particularizados a la condición particular que vive. Entonces, esa es más o menos la idea del libro, entrar en sintonía con un tema muy actual, el tema de la discapacidad. Y fíjate todas estas marchas, estas reacciones a esta famosa ley que no es el momento de tratarla en absoluto, están presentes los padres, porque a ellos, en un principio los llamé, ellos son los dolientes. Y entonces el Estado tiene la obligación con ellos de atenderlos, todo, y se pasaron esos tiempos, décadas de oscurantismo, que inclusive en nuestros países latinoamericanos se vivió hasta hace poco. Aquí en la Argentina hay un boom a favor de las personas con discapacidad, de la inclusión. Es el término que legalmente se utiliza porque la nación argentina tuvo el acierto de incorporar ese documento a su constitución. Pero no nos engañemos, Ariel. A veces queda en el papel, queda en las manifestaciones escritas. Pero si uno conoce, y ya me refiero en la misma Argentina concretamente, conoce a padres o madres, no te dicen no, no basta el papel. Ellos tienen que estar reclamando, llorando como pedigüeños para un cupo que les corresponde por derecho o para que sus hijos o hijas con discapacidad tengan el acompañamiento profesional. O sea, no nos ilusionemos con que la incorporación en la Constitución del derecho de las personas con discapacidad, que es maravilloso que sea realmente de facto, de hecho. A veces se queden las palabras. Entonces, mi modesto aporte es eso, es decir, mire, conozcamos cómo ha sido ese desarrollo, conozcamos cuál es la línea principal, y en eso insisto, el modelo social como visión que te dice, la discapacidad no es un problema cualquiera, es un problema, por supuesto, orgánico, médico, etcétera, pero la sociedad está comprometida con esa problemática. No podemos decir es un problema de ellos simplemente. Esa es más o menos lo que respondería a tu Mm. pregunta, ¿no? Muchas gracias, Manuel. El título del libro es Cuatro crónicas y algo más. ¿Qué quiere transmitir? ¿Por qué elegiste ese título? ¿Y cómo está estructurado el libro en esas partes en las cuales lo fuiste dándole forma? La palabra crónica te hablaba bien de recuento, de breves historias, ¿no? No es un tratado de discapacidad. Aclaro, no es una enciclopedia, no es un libro académico, nada. Son pequeños relatos, empezando por el primero, la necesidad de una visión histórica de la discapacidad. La discapacidad para mucha gente pareciera que es nueva y yo digo que no, es el acompañante perenne de la humanidad. Y esa primera crónica recoge eso, esa problemática de exclusión que siempre tuvo la humanidad a lo largo de la historia. Hay la presencia de lo que llamamos los héroes y los villanos. ¿Quiénes son los héroes? Esas poquísimas personalidades de los diferentes momentos que teniendo o no teniendo un familiar con discapacidad, llamaron la atención sobre ella. ¿Y quiénes son los villanos? Los villanos son desde la edad de piedra,
desde todas las épocas de la historia de la humanidad. Hay el desconocimiento, la ignorancia, el rechazo, y todavía persiste, perdón, esa postura. Entonces, es un juego entre héroes y villanos que se van alternando, y tan tardío es ese interés que recién formalmente, como te decía, hace 25 años, poco menos, se formula esta declaración que tú la conoces y la manejas muy bien, de algo que hasta 1860 parecía que no existía. Es con la discapacidad intelectual, se llamaba retardo mental, con el descubrimiento, vamos a llamarlo así entre comillas, del síndrome de Down, una condición que estaba presente en la humanidad y que estuvo por siglos. Hubo un señor, John Landon Down, médico joven, que empezó a estudiar, a caracterizar, etcétera. Entonces el libro lo que hace es describir brevemente esa historia, es maravillosa, es sorprendente, y cómo van apareciendo investigaciones, estudios, etcétera, y se está formando todo un corpus de conocimiento que llega hasta hoy. El síndrome de Down es la condición de síndrome de Down más conocida, más divulgada, más estudiada en el mundo, pero no la única. Después van apareciendo otras condiciones. Entonces, el libro es un paseo breve, muy visual, muy gráfico, en un lenguaje muy sencillo, todo cómo han ido cambiando esas actitudes a través de la historia, qué papel han jugado siempre los políticos, los poderosos, los reyes, los demás influencias, y cómo ha sido un área relegada, ¿no? Da cabida a otro tipo de discapacidad, con énfasis en el autismo. Hoy la palabra autismo, Ariel, asusta a la gente. Cuando revisamos las estadísticas del síndrome de Down, sabemos que no han cambiado con los siglos. Es relativamente el mismo el porcentaje de personas con síndrome de Down que nace por cada 1.000 nacimientos vivos, cuántas personas pueden nacer con síndrome de Down. Eso lo conocemos desde hace décadas, pero lo que no conocíamos y los autores llaman la epidemia del siglo XXI es esa explosión de lo que se llama autismo, o mejor dicho, también trastornos del espectro autista, porque ya no es cuestión de que digamos en mi familia, yo no tengo un hijo con síndrome de Down, no tengo un sobrino, ni un ahijado, ni un vecino, pero es muy difícil que uno pueda decir en mi vecindario, en la universidad donde estoy, en el trabajo que tengo, en el sitio donde enseño, soy docente, etcétera, no hay personas con autismo. Entonces, es una invasión del autismo, no es exageración haberlo llamado epidemia, y cada día hay más estudios, Ariel, y los que quizás hoy están escuchando por primera vez, una persona de cada 60, 65, cuidado si no menos, 50 nacimientos vivos tiene autismo. Antes hablábamos, hace unas décadas, de uno cada 10.000 nacimientos. Ha ido bajando a 5.000, 2.000, 1.100, bajó la barrera. Ahora estamos en un mundo de personas con autismo y desconocemos sus características. Y tanto el síndrome de Down, el autismo, la ceguera, la audición, los problemas motores, no son sino formas de diversidad. Ese es el centro, el quid, vamos a decir, del libro, entender que la discapacidad es una expresión
de la diversidad. Y los seres humanos somos por naturaleza diversos. Clases sociales, pobres, ricos, grandes, clases sociales por problemas étnicos, raciales, religiosos, clases sociales o diversidad de género que también está muy vigente hoy, toda la problemática, romperse ese esquema de solamente hombre y mujer, sino hay otras expresiones de género. Pero el último segmento es ese de la discapacidad, que también es un segmento riquísimo de situaciones, ¿no? Y que ahora nos tiene asustado el autismo, como decía, pero no es la única forma de discapacidad. Esa es más o menos la idea, la motivación y el mensaje del libro es llevar un poco cada una de esas discapacidades a un conocimiento básico personal, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Down, mencioné el doctor John Landon Down, era un médico, no tenía nada que ver con el autismo, con el síndrome de Down, empezó a estudiarlo. ¿Y qué pasó con él? Que uno de sus hijos tuvo síndrome de Down, imagínate. O sea, ¿qué quiero representar con eso? Que nadie esté exento de tener un hijo con síndrome de Down o con otra discapacidad. En el libro también menciono a un maestro de escuela que tuve la oportunidad de conocer en Inglaterra, ¿no? Que tuvo una hija con síndrome de Down, siguió estudiando y es el fundador de la primera asociación de padres de personas con síndrome de Down en el mundo. Esa asociación se fue difundiendo, multiplicando, ya acá en la Argentina nosotros tenemos varios grupos, están, vamos, liderizados por ASDA, Asociación Síndrome de Down República Argentina, que agrupa cientos de padres de personas con síndrome de Down. ¿Qué decir de las otras discapacidades que lamentablemente no son cohesionadas, poderosamente unidas, los padres, los familiares, como ocurre con el síndrome de Down? Entonces, pareciera que es una problemática personal, esporádica, casual. Todavía no hemos entendido que es una problemática social. Y ese es el énfasis que da el libro, no tanto lo médico. Yo creo que lo que me están oyendo, por estar tan vinculados con el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad Austral, no piensan tanto en la problemática orgánica, biológica, que sí está debajo de una discapacidad. No la minimizo, no la niego, pero la problemática principal no es esa, es una problemática social. Es la sociedad actual, el medio en que vivimos, la fábrica de personas con discapacidad, y no lo llevemos en términos vagos, genéricos. No hablemos del mundo, Ariel. Hablemos de Sudamérica, hablemos de la Argentina. ¿Cómo están hechas las calles? ¿Cómo están continuamente rompiendo para hacer mejoras, para poner esto, para arreglar? Y las personas ciegas, ¿cómo hacen para caminar? Es verdad que el transporte público tiene facilidades para una persona en silla de ruedas, pero pregunto, ¿todos los transportes públicos tienen? ¿Tú te has fijado cuando uno entra al subte en algunas estaciones? Perfecto. Y el que no puede caminar, el que está con silla de ruedas, la persona ciega, ¿cómo se moviliza? A lo que vamos, y esta visión se llama modelo social de la discapacidad, fue generada por un sociólogo fundamentalmente en 1970, por ahí, 76, ¿no? Sociólogo en silla de ruedas, de orientación marxista, pero que él empieza a sentir en carne propia que la respuesta a la discapacidad, sin menoscabar ni rechazar el componente orgánico, es una respuesta social, porque es la sociedad la que genera, la que crea, por la forma como está construida. Veamos los edificios
en nuestras grandes ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, los edificios están hechos para personas que tengan discapacidad. Mencionaba un poco las calles, no solamente cuando llueve, cualquier día de la semana, los transportes públicos, las escuelas. Es fabuloso que Argentina tenga la sabiduría de haber incorporado a la Constitución ese derecho de los padres, de las personas con discapacidad, sus derechos humanos, pero mencionaba, ¿se está cumpliendo o todavía es un peregrinar de los padres para que busquen en la escuela común, la escuela regular, la escuela única? Por eso se habla de inclusión, en la cual deberían estar todos. Con un detalle muy importante, Ariel, muy importante. No basta la presencia física, que digan en escuela tal, pública o privada, ¿no? Particular. Aceptan y recibieron a este niño, a esta niña, a este adolescente con síndrome de Down, con problemas auditivos, etcétera. ¿Pero qué? ¿En qué condiciones la recibe? Está ocupando un pupitre más, recibe atención personalizada de acuerdo a sus necesidades. Está bien que haya acompañantes terapéuticos, ¿sí? Que tengan seguro, que se las reconozca, que tengan la remuneración necesaria, pero no basta. Un elemento que nos toca mucho y que los participantes de este encuentro lo van a entender. ¿Qué formación tenemos, particularmente los educadores, acerca de las personas con discapacidad? Los que me están oyendo pueden saber muchísimo en su respectiva profesión, incluida la familia como temática, ¿sí? Pero que conocen de la discapacidad. Entonces, esa es un poquito la idea y el modelo social precisamente apunta a eso, a enfatizar que es un problema común y que ese problema común solamente se va a resolver primero cuando se tenga conciencia de lo que es, conciencia colectiva, y se unan esfuerzos y se hagan cambios. Se está progresando, con eso cierro esta pregunta, se está progresando, se está mejorando, pero falta mucho, mucho por recorrer. La inclusión opuesta a estos siglos que vivió la humanidad de exclusión todavía no pasa de ser un desiderato, un buen deseo. El que sea obligatorio en la escuela pública argentina recibir, por ejemplo, un niño con síndrome de Down en la escuela es positivo, pero falta mucho, te repito, para que eso sea una realidad tangible. Eso habría que preguntarles a ellos cómo sienten. ¿Se sienten incluidos o todavía seguimos siendo sociedades excluidoras? Muchas gracias, Manuel. El libro vos lo vas estructurando, como decías, de estapazo de los modelos. Nos has graficado también el enfoque del modelo social y como decías, lo traías a través de este sociólogo que fue su gran impulsor. Y el modelo social, esto lo aprendí de vos también cuando lo exponés en tus clases, fue acompañado no solo por las personas con discapacidad, sino también por sus familias. Y surge, ¿no?, este movimiento y se puede dar esa pequeña transición del modelo médico a este modelo social y también como también lo estás explicando, todo lo que aún falta por hacer. Pero vos terminás el libro con el enfoque de la familia y por qué, digamos, haces ese cierre con las familias y también das cuestiones prácticas como esos tips, ¿no?, para acompañar a la familia. ¿Cuál crees vos que, o por qué haces esa síntesis de esa manera, o cuál crees vos que es el camino que te gustaría proponer de abordaje de esta temática? Pero es interesante tu pregunta, porque si uno se acerca, así sea por curiosidad, como pudiera ser el caso de algunos de los oyentes en esta noche, a la discapacidad, a la persona con discapacidad, no la va a terminar de entender si no entiende la familia.
Por eso es que yo en la cuarta crónica me dedico a explicar un poco las vivencias, las experiencias de la familia, las explicaciones que se intentan dar desde el modelo médico, por supuesto, hasta las explicaciones más vivenciales, más existenciales, como decir, hay un modelo de la práctica centrada en la familia. Entonces, es imprescindible conocer un poco la discapacidad, la persona sobre todo, pero no olvidar a la familia. Sin la familia, y luego extensivo a otras áreas, no solamente al área de la discapacidad. La familia es fundamental en nuestra vida, Ariela. Sin la familia, en el área que sea, es muy difícil que una persona se realice totalmente, mucho más en el área de la discapacidad. Por eso es que cierro la cuarta crónica abordando temas referentes a la familia. Tengo el privilegio, la vida me dio ese privilegio, ese regalo de haber estado cerca de familias reales, entrevistado, conocido, etcétera, y solo son ellos los que no pueden hablar. Yo no tengo un hijo con discapacidad. He aprendido más de los padres con discapacidad que de los libros, porque los libros te repiten más o menos las mismas cosas, los mismos aspectos, pero es la familia la que siente y el énfasis está que la familia salga de ese derrotero, de pesimismo, de dolor. No es nada grato tener un hijo, sobre todo con alguna discapacidad severa, salga de eso y acepte, y esa aceptación se traduzca en hechos, en cambios, en ayuda. El hijo, la persona con discapacidad, lo que le pide a su familia es ayuda. Entonces, a ese tema, ese punto, está tratado en la cuarta parte, que es el abordaje de la familia. Y como epílogo, no quería perder la oportunidad de tratar algo que también está en labios de todo el mundo, el famoso bullying. ¿Qué es el bullying? Es un anglicismo, el acoso. ¿A quién acosan? ¿A quién se acosa? Siempre a la persona más débil, a la persona más vulnerable. Y dentro del mundo de las personas, ya dijimos, el colectivo de las personas con discapacidad es más vulnerable al acoso por su condición. Por eso es saludable que la Universidad Austral, en una forma excepcional, haya seleccionado maestrías tocando la vulnerabilidad de la familia. La persona con síndrome de Down, con autismo, con cualquier otra forma de discapacidad que se desarrolla en el libro, es persona a que se burlen. ¿Quiénes? Los compañeritos, los vecinos, los amigos. Y el libro visualiza formas gráficas que son hasta grotescas del acoso a las personas con discapacidad. ¿No? Se los ve en silla de ruedas, abandonados, o en una escalera para subir a un segundo piso, etcétera, ellos se quedan allá abajo o son objetos de burla, o los mismos rasgos físicos que tienen las personas con discapacidad, muchos tipos, no todos, ¿no? Son tema, objeto de burla, por los ojos, por la boca, por la deformidad, por lo que sea. Entonces, esa parte epílogo es más bien gráfica, es visualizar un poco algunas formas de evitar, y más bien es didáctico, es educativo. Los padres, los educadores, somos los primeros en llamar a que no se burlen con los términos que usamos. Fíjate los mismos políticos de todos nuestros países, cómo uno habla del otro y utiliza términos como tú eres mongólico, o tú eres retardado, o pareces ciego, o tal político de tal grupo político es sordo. Están usando terminología, ¿sí?, propia, técnica del área de la discapacidad,
para burlarse, para degradar, para insultar, usen otros términos, sean más creativos. Entonces, con eso cierro el libro, con unas cuantas visualizaciones de las formas y con el llamado, sobre todo a los que tenemos responsabilidad con niños, porque ahí empieza a respetar y en eso es maravilloso y veo yo con alegría, con asombro, acá en la Argentina, la receptividad que la gente tiene por las personas con discapacidad en la calle y los más receptivos son generalmente los niños, no tanto los adultos que cargamos prejuicios que nos cuesta deslastrarnos de esos prejuicios. Muchas gracias, Manuel. Van llegando las preguntas y comentarios en el chat. Antes de transmitírtelas, me gustaría, bueno, con que algo que quieras cerrar o comentar sobre el libro que no hayas podido decir, que no te lo haya podido preguntar, que Bueno, gracias por la oportunidad de invitar a que tengan el libro. Reitero, es un libro sencillo que todos los podemos leer. Lo puede leer el médico, el abogado, el docente, el ingeniero, el arquitecto, verdulero, el que vende en un abasto cualquiera. O sea, no es un libro para especialistas y es bueno que incrementemos nuestra cultura general, conociendo también un área que cada vez es de más relieve. Ya dije, estamos cerca del 8, 10, 12% de la población con discapacidad. Entonces, esa es mi invitación a que lean el libro y sea un acompañante más profesional. muchas gracias, Manuel. Hay varias preguntas. Te pido, en la medida de lo posible, tus respuestas dentro de lo que vos consideres lo más acotada para poder dar lugar a responder todas las que se van generando. ¿Estás de Perfecto. acuerdo? Bien. Bueno, una persona que conoces mucho, Sonia, te pregunta, dice, profesor, gracias por acercar la realidad de la discapacidad y el modelo social. Mi pregunta es, ¿usted reconoce las dificultades que afrontan las personas con discapacidad y sus familias? ¿Qué consejo nos deja a las familias y a los profesionales del ámbito familiar? El consejo sería, en pocas palabras, ponernos en los zapatos de ellos, porque siempre nosotros vemos de nuestra perspectiva el normal, el perfecto, ¿sí? Y vemos desde arriba a la persona, a la familia, con un miembro con discapacidad. Entonces sería, mira, ponernos y pensar un poquito y sensibilizarnos de esa problemática que posiblemente no es tuya, pero es de ellos. Pero si hablamos como grupo social, deberíamos decir no es ni tuya ni de ellos, es nuestra, es de todos. Muchas gracias, Manuel. Karina, que también la debe recordar, docente del instituto y fue también su alumna en la maestría, le pregunta qué prácticas cotidianas en la sociedad simples recomendaría, profesor, para generar entornos más accesibles y empáticos. Bueno, la pregunta yo la llevo hacia lo concreto, porque la palabra que usa ella es ¿qué prácticas cotidianas? La práctica cotidiana no es necesario que nos aprendamos un decálogo de normas para tratar a las personas con discapacidad de cualquier tipo, sino que seamos instrumentos de apoyo, personas de apoyo. Las oportunidades se dan en la calle. Si vemos una persona ciega parada para cruzar una avenida o una calle, esa es una práctica cotidiana. Si vemos una persona que joven, adolescente o adulto que utiliza indistintamente la palabra discapacidad o peyorativamente para insultar, como por ejemplo decir tú eres un mongólico, etcétera, una práctica cotidiana es hacerle la corrección o empezar uno mismo a decir yo voy a eliminar de mi vocabulario todo tipo de palabra que implique algo peyorativo de las personas. Una práctica cotidiana es tener un poquito de información como la que modestamente ofrezco este libro. No puede ser, Ariel, que un docente de escuela primaria desconozca la discapacidad,
Que no sea especialista es aceptable, ¿sí? Porque precisamente su dedicación ha sido a enseñar las materias básicas, es docente, maestro, etcétera. Pero una práctica cotidiana es familiarizarse un poquito porque las primeras actitudes negativas se pueden encontrar en los docentes del aula. Igual, cualquier otro profesional, yo siempre ejemplifico con el ingeniero, el arquitecto, el que vende verduras, el carnicero, etcétera, ¿sí? Pueden tener prácticas cotidianas con ellos. Esa práctica es la aceptación, la sonrisa, el trato, etcétera. O sea, la respuesta es la sencillez y el acercamiento a esas personas. Muchas gracias, Manuel. Alejandra, felicitaciones, doctor, por su libro. Tengo mucha ilusión de leerlo, le dice. Soy orientadora familiar e integro un equipo interdisciplinario. Estamos trabajando en un proyecto para trabajar con familias que tengan un integrante con discapacidad. Consiste en talleres sencillos para que se sientan comprendidos, como lograr ayudarles para que puedan llevar una vida lo más normal posible. Además, trabajaremos con grupos de escucha activa y, por supuesto, de acompañamiento a la familia. ¿Qué consejo puede darnos para trabajar lo más conscientemente posible? Bueno, primero felicitarlos por esa iniciativa de incorporar en los equipos siempre una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un grupo focal, por ejemplo, Ariel, y empezamos a hablar de la discapacidad de una persona ciega, de una persona con síndrome de Down, de una persona con autismo, etcétera, y ninguno de nosotros tiene esa condición, es un tema más, es como si habláramos de política, de economía, de fútbol o de turismo. Pero si en medio de nosotros está una persona que conoce, que siente, que vive la discapacidad, cambiamos nosotros nuestras opiniones, nuestras perspectivas, nuestras actitudes. Te repito, uno aprende más del contacto de los padres de personas con discapacidad que de los libros. Entonces, felicito esa iniciativa y que eso se promueva y se difunda. Ellos son los mejores embajadores a favor de la discapacidad. Muchas gracias, Manuel. Karina hace llegar otra pregunta. Profesor, muchas veces los profesionales se enfocan en la persona con discapacidad de manera aislada. Desde su experiencia, ¿qué cambia cuando se incorpora a la familia como parte activa de la intervención, teniendo en cuenta el modelo social y la práctica centrada en la familia? Bueno, el error milenario que se ha tenido al abordar a las personas con discapacidad ha sido enfatizar exclusivamente en lo orgánico, en lo biológico, ¿sí? Esa es la debilidad del modelo médico estricto cuando solamente ve ese aspecto. Pero cuando uno ve esa persona en su entorno familiar, esa afección o esa condición, más adecuado llamarlo, la mayoría de los casos, afecta a la familia, al padre, a la madre, a los hermanos, etcétera, afecta a esta familia nuclear, a esa familia extensa, a los otros familiares, a los vecinos. Entonces estamos hablando de que afecta a la sociedad y nosotros podemos, si creemos, ser agentes de cambio social. Entonces, pasar del énfasis individual al énfasis social, colectivo, es una problemática que nos atañe a todos como sociedad, tengamos o no tengamos un hijo con discapacidad. Muchas gracias, Manuel. Ahí me hacen llegar otra pregunta, porque estamos dando por hecho también, digamos que la persona con discapacidad cuenta con ese apoyo primario y natural que es la familia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona con discapacidad no cuenta con este apoyo incondicional de la familia? ¿Está destinado a su suerte? Es la pregunta. ¿Cómo se verá limitada su inclusión o no en este aspecto? Pareciera que sí está limitada a su suerte, a su capacidad ya individual, porque si el núcleo familiar no te apoya, si no cuenta por lo que sea, porque se separaron, porque murieron, porque abandonaron, etcétera, si no cuenta con familia,
con quién cuentas, no solamente la persona con discapacidad, un ser humano cualquiera, o un niño argentino cualquiera, de cualquier ciudad, gran ciudad o ciudades de la provincia, si no tiene a la familia, ¿con qué cuenta? Solamente cuenta con él o con instituciones, grupos que felizmente cada vez hay más que se ocupan de atender también esos casos de ocurre también con las personas con discapacidad. Los padres van envejeciendo, Ariel, y los seres humanos morimos y quedan los hijos. Una persona sin discapacidad pareciera que tuviera más instrumentos y más armas para defenderse. Pero ¿y qué pasa cuando mueren los padres por edad, por enfermedad, etcétera, de una persona con discapacidad? Tiene obviamente menos recursos. Entonces, es diferente si desde una visión social decimos el Estado, la sociedad, por ser causante de esa parte fundamental de la discapacidad, que es el elemento social, debe crear no solamente amparo legal, sino instituciones que favorezcan, apoyen, etcétera, sobre todo a los más abandonados porque no tienen familia. Muchas gracias, Manuel. Muy claro. Ahí estoy dejando en el chat los correos suyos personales para que puedan solicitar a aquel que lo desee el libro. Usted le va a indicar luego la forma en la que pueden abonarlo para que se los haga llegar. Voy a compartir la tapa del libro porque estuvimos conversando todo este tiempo y no tuve la oportunidad de poder compartirlo con todos los presentes. Esta es el diseño, la tapa y la contratapa del libro, que es, como decía Manuel, lo tengo en mis manos. Es un muy ameno, de fácil lectura, con un diseño también muy asequible. Así que lo recomiendo vivamente que puedan contar con él para sus prácticas, sus intervenciones, o solamente con también, y no menos importante, como decía Manuel, interiorizarse de la discapacidad de primera mano bueno, un profesor con una trayectoria y un recorrido de la discapacidad que realmente vale la pena tenerlo. Así que de mi parte, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por compartir el libro, tus saberes, esta experiencia, Manuel, con esta sencillez, esta calidez que te caracteriza, y es un honor para nosotros contar con vos como profesor del instituto. Muchas gracias por esta oportunidad, por esta invitación, por este encuentro con vos nuevamente, Ariel, y por conocer a los nuevos participantes que están, profesionales, graduados en la Facultad de Estudios de la Familia, y reiterarles mi disposición. Tú les vas a dejar el correo mío, los dos correos, ¿no? Que son muy sencillos de recordar. Aramayo, mi apellido, yo apellido Aramayo Zamora, es Aramayo Sam, @hotmail, o Aramayo Sam, @gmail. Si quieren también comunicarse conmigo, tienen el WhatsApp, el número de teléfono, con toda confianza. Adquieran o no adquieran el libro porque es un lazo de amistad más y de conocimiento y de apoyo recíproco. Muchas gracias a ti y a las personas que están, las profesoras que estuvieron presentes, a todos los que están en este encuentro y por supuesto a la universidad. Muy bien, gracias, Manuel. Voy a pasar a Pilar para el cierre de este encuentro. Perfecto. No, no, mucho más para agregar. Agradecerles todos los conceptos, profesora Aramayo, muy claros, y agradecerle la participación a los que estuvieron presentes acá. Eso es todo. Y invitarlos a nuestro próximo evento de graduados, que será en octubre, y en septiembre en el Círculo Militar, donde vamos a hablar sobre la alerta demográfica en nuestro país y en Latinoamérica. Así que ya les llegará la información necesaria para que el que quiera participar pueda participar.
Así que nada, simplemente eso, agradecer nuevamente la participación de todos y especialmente la suya y gracias Ariel por esta moderación. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, profesora. Muy amables por la invitación. Siempre a su disposición. Muchas gracias. Hasta luego.